El Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo de tiempo que abarcó de 1876 a 1911, que está marcado en la historia de nuestro país como el Porfirio Díaz, antes de asumir la presidencia, fue un militar destacado que brilló en la Segunda Intervención Francesa, también en la Batalla de Puebla, en la Batalla de Miahuatlán y en la Batalla de la Carbonera. Antes decidió estudiar leyes, pero vio que ese no era su profesión, siendo su maestro en leyes el expresidente de México, Benito Juárez García. A pesar de que se cree que lo traicionó, ya que en las elecciones de 1867 compitieron por el puesto a presidente de Juárez tenía similitudes con Porfirio no solo en la política, sino en algunos enfrentamientos como son la Revolución de Ayutla, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano. A pesar de ser de partidos diferentes y tener ideales diferentes, en el fondo compartían algunas similitudes, pero no dejaban de sentir rencor político entre ellos. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Porfirio Díaz cree que esto es fácil y viene a hacer su lucha. No sabe nada. Lo mueve la pura ambición. Yo sí sé lo que este país necesita. Finalmente se dieron a reconocer los resultados de las elecciones de 1867, siendo Benito Juárez García el ganador de las mismas. Todo el pueblo de México, especialmente del estado de Oaxaca, se regocijó. Al ver los resultados de las elecciones, Porfirio Díaz se sintió algo deshonrado. Años después, se dieron las nuevas elecciones de 1871 para elegir presidente. Volvieron a postularse Díaz y Juárez, y de estas elecciones ninguno obtuvo la mayoría, así que el Congreso decidió darle la victoria a Benito Juárez. Por lo tanto, Díaz se sintió realmente hostigado por este hecho. Así que el 8 de noviembre del mismo año proclama el Plan de la Noria, prohibiendo así la reelección y dotando a cada presidente de un periodo de no más de 4 años. Sin embargo, Benito Juárez no tuvo permiso de ver este derecho, ya que su enfermedad, angina de pecho, no pudo permitírselo. Murió sin concluir su periodo presidencial.
acabó. Qué pena, extrañaremos mucho a nuestro querido presidente Juárez. Pasando a otro tema, esto dejó vacante el puesto de la presidencia de México, por lo tanto Díaz luchó por su mayor premio. Por lo tanto, Sebastián Lerdo de Tejada se le puso encima ya que era el sucesor digno de Juárez. Díaz, no dejándose ganar por el hecho, proclamó el Plan de Tuxtepec, llamándose a sí mismo presidente de la República y exigiendo su derecho de serlo. México pasó a ser un gran país, pasó una gran etapa. México se volvió un gran país, ya que gracias a los avances de Porfirio Díaz hubo vitrales, kioscos, inclusive alumbrado público, todo esto traído desde el extranjero. Incluso Porfirio Díaz durante su periodo metió el ferrocarril a México. Y obviamente hizo más vías para ferrocarril para poder comunicar todo el país. Trajo la electricidad, además hizo de México un pueblo más próspero durante su legado. La inversión extranjera en México, por lo tanto, gracias a Porfirio se incrementó, lo que tuvo a México en una gran posición social. Uno de los maleficios fue de que Porfirio consideraba mucho a muchas personas extranjeras y ricas, pero despreciaba a muchos mexicanos que normalmente eran esclavizados y hasta discriminados por los mismos extranjeros. Se dio más que nunca la esclavitud, se dieron muchos maltratos y discriminaciones hacia los mexicanos. Fue un periodo injusto para los mexicanos, ya que a muchos se les negaba la educación, por lo tanto subieron los niveles de analfabetismo y se disminuyó la esperanza de vida. Porfirio Díaz, por lo tanto, fue admirado por muchos extranjeros, pero odiado por muchos mexicanos. La esclavitud se volvió una regla para los mexicanos, un estilo de vida, lo que convirtió a Porfirio Díaz en un dictador, estando más de 30 años en el poder. Después, en las entrevistas Díaz-Creyman, Porfirio Díaz dio a conocer que tenía pensado dejar el poder de presidente para alguien más. México estaba listo para ser gobernado por un nuevo presidente. Por lo tanto, muchos hacendados recurrieron a un activista llamado Francisco I. Madero. Llegando a las elecciones de 1910, ya estaban postulados los dos candidatos, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. Francisco I. Madero había llegado a la presidencia bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Inclusive escribió un libro especial, ya que se llamaba La sucesión presidencial de 1910. Porfirio Díaz, al ver todo el escándalo que había armado Francisco I. Madero, estaba asustado sobre dejar el poder, así que mandó encarcelar a Francisco I. Madero. Por lo tanto, en estas elecciones se ocasionó un fraude. Por lo tanto, Porfirio Díaz se autoproclamó ganador. Nadie sospechó acerca del fraude que organizó Díaz, así que muchos del Congreso otorgaron a Díaz el poder del presidente de nuevo. Que la cuestión electoral, magno acontecimiento cívico, se sometería a la voluntad del país. Y nosotros, delegados de la Convención Nacional Porfirista, portavoces de la voluntad de todos los mexicanos, amantes de los principios que defendéis, hemos venido a rogaros que aceptéis la candidatura a la más alta magistratura del país. Señores, toda mi vida he procurado compensar mi escasez de inteligencia con el trabajo. Si el pueblo mexicano insiste en imponerme su soberano mandato, lo acataré con respeto. No sin advertir que cualquiera de mis conciudadanos, patriota de buena fe, honrado
y menos cansado que yo, serviría mejor si se le concede ilimitada confianza y la poderosa cooperación con que me han honrado a mí. Nadie mejor que usted, señor presidente. Nadie. Gracias. El nuevo triunfo de Díaz dio al pueblo una idea sobre su plan para llegar así a ser el presidente de la República. Madero, al escapar de la cárcel, estaba muy inconformado por el hecho, así que escribió el Plan de San Luis, llamando a todo el pueblo a levantarse contra Díaz. Era la única manera de controlar al gobierno y de poder sacar a Porfirio Díaz del poder. Así lo hizo y convocó a muchos guerrilleros. Así, en 1910 se declaró que iba a haber una lucha armada contra el gobierno de Porfirio Díaz. Hubo muchos hacendados y esclavos que apoyaron a Madero, que eran caudillos de la revolución, como eran Francisco y Pascual Orozco, que formaban la rebelión del norte. Emiliano Zapata tenía a su cargo la rebelión del sur, y Venustiano, que tuvo un papel secundario en la guerra, pero también importante. Porfirio Díaz empezaba a sospechar. Y mis agentes infiltrados en Río Blanco han transcrito las reuniones casi palabra por palabra. Don Ramón. ¿Qué más, señor Krill? El pretexto, además del asunto de los bajos salarios, es el despido de un operario. ¿Despido justificado? Aunque lo fuera, don Ramón. A mí no me van a presionar con huelgas. No son formas. Los clubes liberales están detrás de todo esto, ¿verdad? Desde luego, señor. Los flores magonistas, sobre todo. Ah, ya hay magonistas y liberales. ¿Significa que empiezan a dividirse? No en cuestiones de fondo. Aunque sí, en ciertos matices sí. Pero coinciden en lo de la huelga. No quiero huelgas en México. Esos lujos solo se los pueden permitir los países ricos. Sin contar con que desalentarían a los inversionistas extranjeros. Pues de todos modos habrá huelga, señores. ¿La puede manejar la empresa? Supongo que sí. En el caso de que puedan actuar con toda libertad. Punta de hipócritas. ¿Desde cuándo están actuando sus guardas blancas con toda libertad? Lo que no quiero, don Ramón, es involucrar al ejército y al gobierno, si no es absolutamente necesario. Que quede como un problema entre los trabajadores y la empresa. Nada político, ¿me entiende? Sí, señor, perfectamente. Pero que no dejen que se les salgan del huacal, porque no... Lo mantendré informado, señor presidente. Eso espero. Con permiso. Don Ramón. Don Enrique. De aquí se irá a la Embajada de los Estados Unidos con una copia de ese informe. A lo mejor hasta más detallada. Bueno, la Krill International Detective Agency trabaja en estrecha colaboración con la agencia Pinkerton y con los servicios de espionaje norteamericanos. Eso no es un secreto. Pero siento que don Enrique Krill es un hombre leal. Sí. Yo también. Además, tenemos un espía en cada consulado de los Estados Unidos. Y hay más de 20. Así que un espía más no nos quitará el sueño. ¿Verdad, don Ramón? A todo este proceso que se organizó contra el gobierno de Porfirio Díaz se le llamó Revolución Mexicana. Finalmente, en 1911 lograron echar a Porfirio Díaz de París, que se tuvo que exiliar en Francia, París, donde pasó sus últimos años.
Francisco I. Madero llegó a ser presidente de la República. Pero muchos de sus caudillos, al ver que se tardaba mucho en llegar a hacer todos sus propósitos, decidieron hacer otra revuelta contra él. Además de generales que todavía apoyaban a capa y espada al general Porfirio Díaz. En 1913 ocurrió un giro inesperado. Victoriano Huerta, acompañado de Bernardo Reyes, organizaron una revuelta contra Francisco I. Madero, asesinándolo, y también a su vicepresidente Pino Suárez. A este evento se le conoce como la Decena Trágica. Lo maravilloso de este evento de la Revolución Mexicana es que se pudo observar cómo los mexicanos peleaban por sus derechos y por la igualdad en todo México. No se sabe a ciencia cierta cuándo acaba la revolución. Se cree que acaba en 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana. Fueron grandes recuerdos para México, un poco dolorosos para muchas personas, pero también hermosos para muchas otras. Historiadores y especialistas dicen que aunque Porfirio Díaz abusó de su poder, todavía México sigue siendo un país libre, soberano, feliz, con personas capaces y dignas.